Hermanos, ¿cómo les va? Muy buenos días. Bueno, como sabrán, estamos siguiendo la serie Amando a Dios. Y bueno, esta mañana nos toca el tema Amar a Dios perdonándoles. Entonces, bueno, hice unas pequeñas diapositivas para que me puedan seguir en la predicación. Pero antes de nada quisiera orar y poner todo en manos del Señor. ¿Qué les parece? Tenemos nuestros rostros, por favor. Padre, gracias por la oportunidad, Señor, de compartir tu palabra. Usted es el único que puede ser glorificado en esta mañana. Le pido, Señor, de su espíritu, Señor, para poder compartir, Señor, este mensaje a esta congregación, Señor, para que pueda ser edificado. Usted conoce cada uno de nuestros pensamientos, de cómo luchamos de manera, Señor, genuina, todos los días, Señor, por amarte. Ayúdanos, Señor, a reflejar más a Cristo y que por medio de este mensaje, Señor, podamos ser conformados más a la imagen del varón perfecto. Gracias, Señor, en Cristo Jesús. Amén. Amén. Bueno, muchas gracias, bueno, la sección que nos toca es Colosenses 3:13, la sección B hasta el versículo 14. No sé si alguien me ayuda tal vez leyendo esa parte de la escritura, y quisiera también para poder seguir. Si no leen, no sigo, ¿verdad? Ya, ok, gracias, Ángel. Soportándonos unos a otros y perdonándonos unos a otros si alguno tuviere queja contra otro. De la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Y sobre todas estas cosas vestíos del modo que se lo es. De amor, que es el vínculo perfecto. Ahí se cortó un poquito. Sí, quisiera de manera introductoria dar un poco de contexto acerca de la carta de los Colosenses, que es la carta que nos toca estudiar en esta mañana. No voy a hacer toda la carta ni nada por el estilo, sino que más bien es para ubicarnos de una mejor manera en la situación que la iglesia de Colosas estuvo pasando. Como podemos ver, y según algunos estudiosos, Colosenses, Efesios y Filemón fueron enviadas al mismo tiempo por medio de nuestros hermanos Tíquico y Onésimo, y como Pablo, como dije antes, en prisión, según consideraciones de los estudiosos, el lugar donde se escribió estas cartas fue en la prisión, específicamente en el primer arresto que tuvo Pablo en Roma. Esto podemos ver, podemos concordar con la escritura en Hechos 20, 30, 31. No está nada de eso, sino que quisiera que me pongan atención y todo eso. Entonces, sabemos que Pablo, el autor de esta carta, de la manera introductoria en el capítulo 1, da gracias por los creyentes que se encuentran en esta iglesia. Sabemos por algunos comentaristas que esta carta fue escrita aproximadamente entre el año 60 y 62. La petición de Pablo en el capítulo 1 es principalmente que Dios les haga conocer plenamente su voluntad con toda sabiduría y comprensión espiritual. Eso está en el versículo 9 del capítulo 1. El punto principal en esto es que eso no viene por algo natural o algo que podemos hacer nosotros. Y la razón es lo que sigue en el versículo 10. ¿Para qué? Hay una razón. Para que vivan de manera digna del Señor, agradándole en todo. La implicación, la razón que Pablo ofrece o establece es dar fruto en toda buena obra. Si nosotros conocemos su voluntad plenamente, el punto principal es que nosotros debemos dar fruto y crecer en el conocimiento de Dios y ser fortalecidos en todo sentido, dice la Escritura, con su glorioso poder. Eso está en el versículo 10 y 11 del capítulo 1. Yo creo que es importante destacar esto porque de forma razonable debemos como creyentes perseverar con paciencia en toda situación, dando gracias con alegría al Padre. Vemos que esta capacitación
viene por la libertad que se nos ha otorgado, el trasladarnos de la oscuridad a la luz. O como Pablo menciona, Él nos libró del dominio de la oscuridad y nos ha trasladado al reino ¿de quién? De su amado Hijo, en quien tenemos redención, el perdón de pecados. Eso está en el capítulo 1, del 13 al 16. Y para ir avanzando de manera rápida, Pablo menciona también su trabajo por la iglesia de Colosas, que está desde el versículo 24 hasta el capítulo 2, versículo 5. De ahí vemos en adelante que Pablo habla sobre la libertad que Cristo les ha ofrecido a través de su sacrificio sustitutivo. Arraigados y edificados, dice él, en Cristo, confirmados en la fe como se les enseñó y llenos de gratitud. Esta demanda es motivada por Pablo en esta sección, que podríamos resumir en algunas partes, como por ejemplo en que Cristo es superior a la filosofía, al legalismo, al misticismo y al ascetismo. Aparentemente esta demanda se enfatiza por algunas corrientes que existían en esta iglesia sobre algunas malas enseñanzas, o sea, se habían propagado algunas malas enseñanzas. Y ahora compete a comenzar con el capítulo 3, que básicamente es la sección que también nosotros podemos observar, y quisiera que me pongan mucha atención, y donde básicamente todo este capítulo habla sobre vivir una nueva vida en Cristo, que tiene algunas características que tendríamos que entender. Por ejemplo, desde el versículo 1 hasta el versículo 4 menciona que hemos sido resucitados con Cristo y por ende tenemos una nueva vida. Y hago mención a cómo comienza este capítulo con la invitación de Pablo. Si puedes haber resucitado con Cristo, buscar las cosas de arriba donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poner la mira en las cosas de arriba, dice Pablo, no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Y cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Luego, desde el versículo 5 hasta el 9, esta nueva vida en Cristo que tengo me debe hacer morir a todo rastro de pecado. Obviamente que en esta vida no vamos a experimentar completamente o a plenitud de eso, porque, mis queridos hermanos, la lucha del creyente hasta que lleguemos a la eternidad va a ser constante. Existen todavía residuos de pecado por la vieja naturaleza, por esta carne que tenemos aquí, y debe ser mortificada. O como diría un antiguo predicador, como John Owen decía, que mata el pecado o te matará a ti. Y esto contrasta con otra sección de la Escritura en la que vemos, por ejemplo, en Romanos 8:13 dice que porque si ustedes viven conforme a la carne, habrán de morir. Pero si por el Espíritu hacen morir las obras de la carne, vivirán. El énfasis en esto no está en nuestra habilidad legalista de tratar de corregirnos, hermanos, sino de una sobrenatural que proviene del Espíritu, el cual nos guía y nos va conformando más a la estatura del varón perfecto. Y por último, la sección que vamos a analizar y puede ser de bendición para ustedes. Y siguiendo el curso de estos estudios sobre qué estamos estudiando, amando a Dios, ¿no? Y obviamente nos quedaremos en el versículo 13 y en el versículo 14. El versículo 10 al 17 habla sobre también estar revestido como un escogido de Dios. Y esto nos añade que nos motivaría a vivir una vida identificada por acciones que nos ayude a comportarnos como escogidos de Dios. En el versículo 13 y 14 que tenemos en nuestra pantalla, Pablo menciona que una de las características de vivir esta vida cristiana, esta nueva vida en Cristo, es de que si estamos amando a Dios, eso se hace en nosotros evidente en el soportarnos, o como otra versión dice, debemos ser tolerantes. En la NBI dice de modo que se toleren unos a otros y se perdonen, y si alguno tiene queja contra otro. Entonces, de cierta manera, el estar unidos con Cristo y la acción que nos provee a nosotros o proporciona el Espíritu hace posible que el creyente, el que ha sido salvado por Cristo, el cristiano,
se deba disponer para soportarse mutuamente con el resto de mis hermanos. En este sentido podemos entender que a nosotros se nos hace difícil, aún en nuestra propia condición como creyentes, como un nacido de nuevo, pero no existe una justificación válida que podamos decir y luego no hacerlo. Podemos ver que el soportarnos es un resultado visible de la paciencia. En el texto que podemos ver de forma original, trata de decir que es mantenerse arriba. Entonces se traduce en una idea de sostener al otro. O como diría un comentarista, el que soporta es capaz de sufrir la carga del soportado. ¿Sí se me escucha? Sí. Ya. Y en este sentido, esa fue la actitud de Jesús. Mateo 17:17. No sé si le puede pasar la otra. Exactamente. ¿Hasta cuándo os he de soportar? Dice Mateo 17:17. Entonces, el que es capaz de soportar es capaz de tolerar. En el momento en que estaba estudiando esta parte de la escritura, es solamente el amor que Dios derrama en nuestros corazones, en nuestras vidas, nos hace ser compasivos, clementes o condescendientes. Entonces, en pocas palabras, la paciencia nos permite ser ¿qué? Tolerantes, como dice el versículo 3. Si nos damos cuenta, eso es tan cierto que nos lo hace ver como a veces nosotros no tenemos esa capacidad o nuestra nula capacidad para ser pacientes con algunas personas. Para que me puedan entender sobre este punto, quiero utilizar una ilustración en mi propia vida. Como ustedes saben, yo estoy casado con mi linda esposita que está aquí en este momento. Y una de las cosas que en este tiempo de matrimonio he podido vivir en carne propia, a veces uno tiene la idea errónea de que no van a existir problemas, de que no vamos a tener discusiones, de que no nos vamos a poner en desacuerdo en algunas cosas. A veces tenemos una idea muy alta de lo que significa el matrimonio, y es así. Pero no me entiendan mal, el matrimonio fue establecido con un propósito de glorificar a Dios, ¿no es cierto? Entonces, yo me estaba acordando en mi propia vida, como les menciono, la impaciencia con que puedo tratar a veces a mi esposa, que es el prójimo más cercano que tengo. Creo que los que están casados me entienden. Y la poca tolerancia que a veces podemos expresar hacia nuestros cónyuges. Y una de las cosas que me hizo recordar es que en los votos matrimoniales yo decía básicamente eso, que necesito gracia para todos los días amarla, a mi esposa, comprenderla, darle los cuidados necesarios, los cuidados que ella necesita, y así poder reflejar a Cristo, o sea, una vida que refleje a Cristo, ¿no? Ustedes, hermanos, pueden que a veces se encuentren en distintas posiciones en su vida. Algún familiar, algún amigo, tu jefe en el trabajo, algún hermano que existe el cual te impide en ocasiones soportar y tolerar el amor. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Ya. Recordemos que toda intolerancia trae antes y después muchas fragmentaciones que conducen a divisiones entre hermanos. También en nuestras familias, también en nuestras relaciones. Y quien tenga la capacidad de soportar tendrá la capacidad de tomar en cuenta las ofensas, de no tomar en cuenta las ofensas recibidas. Y esto incluye en la definición de lo que significa amar. ¿Y qué dice en 1 Corintios 3? ¿El amor qué dice? Todo lo soporta, ¿no es cierto? Nosotros lo sabemos al dedillo, pero dice que el amor todo lo soporta. Si el amor todo lo soporta, entonces debe y tiene que ser perseverante, ayudando a los demás, que incluye en las situaciones más difíciles, como un acto natural como creyentes. Quería añadir este punto en parte de la prédica, porque bueno, la cuestión es amar a Dios perdonándoles.
porque no podríamos entender el significado de perdonar sin antes entender el punto anterior sobre soportarnos. La sección dice soportándonos unos a otros y perdonándonos unos a otros, y si alguno tuviere queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. El perdón, según esta sección, según la sección del versículo 13, nos ayuda a dar pasos en nuestra vida cristiana. Y Pablo dicta o ejerce de forma específica la gracia que nosotros debemos otorgar a nuestros ofensores. Hay algunas cosas que puedo decir sobre el perdón, y encontré que la enseñanza del perdón coincide con el modelo de oración que tenemos de acuerdo con Mateo 6:12. No sé si me pueden buscar Mateo 6:12 alguien. Sí, Mateo 6:12, también Efesios 4:32, y otra persona Lucas 23:34 y Mateo 18:22. Ya. Perdona el mal que hacemos, así como nosotros perdonamos a los que nos hacen el mal. Exactamente. Entonces, ese es un modelo de oración y nosotros debemos hacerlo, ¿no? Debemos ver que nuestra disposición a perdonar es solo una clara evidencia de haber sido perdonados por Dios en Cristo. También encontré que solo aquel que está consciente de esta realidad, o sea, haber recibido un perdón por gracia solamente, es el que está dispuesto a otorgar perdón sobre una ofensa recibida. No sé si tienen Efesios 4:32. Si me pueden ayudar. Por el contrario, sean amables unos con otros, sean de buen corazón y perdónense unos a otros, tal como Dios os ha perdonado a ustedes por medio de Cristo. Amén. Podemos dar algunas razones más que nos pueden ayudar a entender que el perdón que ofrece el creyente a sus ofensores descansa en la identificación con Cristo, como lo dije antes, y nos hace otorgar de forma amplia y generosa el perdón, y esto incluye a nuestros enemigos. Recordemos que cuando Cristo mismo iba a ser crucificado, oraba diciendo, Lucas 23:34, ¿quién tiene? Mi amor. Padre, dijo Jesús, perdónalos porque no saben lo que hacen. Mientras tanto echaban suertes para repartirse entre sí la ropa de Jesús. Así es. Y también no se lo hace una sola vez, sino que es un estándar de vida del creyente según Mateo 18:22. ¿Alguien que tenga Mateo 18:22? Pastor David. Entonces se le acercó Pedro y le dijo: Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peca contra mí? ¿Hasta 7? Jesús le dijo: no te digo hasta 7, sino hasta 70 veces. Así es. Este versículo, según Pablo le indica, establece un perdón auténtico que nos limita a una sola cosa: a que conscientemente hemos recibido gracia por parte de Dios en Cristo Jesús, perdonándonos todos nuestros pecados, porque el Señor ha perdonado todos nuestros pecados, ¿sí o no, hermanos? ¿Sí? Y así responder en gracia hacia otras personas. Creo que la dificultad nace, según lo que, estaba estudiando, en que nuestro orgullo o nuestra poca comprensión de lo que Él ha hecho por nosotros, o sea, el Señor, es decir, cuánto Él nos ha perdonado, de forma regular nos impide expresar ese perdón genuino que nos mantiene encerrados en un tipo de cárcel que no nos ayuda a crecer. A veces pienso que el no perdonar es como aquel hombre que no se cuidó por una herida que recibió en su cuerpo, que al pasar los días, o si desean meses, su herida no solamente está abierta, se ve todo eso, lo que está pudriéndose, ¿no? Lo que está supurando, lo que está pudriéndose, hasta a veces emanando algún tipo de olor desagradable. Si esa herida no es tratada, hermanos, lo más probable es que produzca consecuencias malas en esa parte del cuerpo.
Bueno, he podido ver que a veces los diabéticos les cuesta, digamos, sanar algunas cosas y tienen que amputar esa parte, ¿no? Y puedo ilustrar también el perdón siguiendo esta misma ilustración. Es más o menos como aquel que recibió una herida, pero fue al doctor, fue tratado a tiempo, fue vendado, perdón, y con amor y cuidado su herida sanó y solo quedó un rastro de una herida. Eso es más o menos lo que pude ver, ¿no? Todos en algún momento hemos recibido heridas. No puedo imaginar cuánto daño les pudieron haber causado, nos hubieron causado, por ejemplo, personalmente a mí. Porque básicamente, bueno, vivimos en un mundo lleno de pecado, con gente caída como nosotros, pero redimidos por la gracia del Señor. Inclusive nosotros mismos podemos causar daño hacia nuestros seres queridos, nuestros hermanos. Para terminar, bueno, con este sermón, creo que no sé si me queda tiempo. Quisiera terminar con esta ilustración que le escogí, porque, bueno, estaba buscando en el internet sobre un video sobre una noticia que pasó en los Estados Unidos. No sé si puede pasar. Eso ocurrió en Dallas, Texas. No sé si pronuncié bien. Hace algunos años atrás una mujer fue acusada con justa razón por el asesinato de un hombre afroamericano. Esta mujer era una policía, según tengo entendido. El asunto fue este. Ella, de forma equivocada, entró al edificio de departamentos donde ella vivía. Digo de forma equivocada porque, según el veredicto y las pruebas que se encontraron, ella ingresó a un departamento que ella pensaba que era suyo. Ella estaba en el segundo piso y pensaba que era su departamento, ¿no? Su departamento estaba en el tercer piso. Ella, creyendo que era su departamento, vio la puerta abierta y encontró a un hombre de ascendencia afroamericana que estaba ahí sentado, ¿no? Tranquilamente. Su reacción fue el abrir fuego hacia él, matándolo al instante. Obviamente esto la dejó a ella devastada y pero muy mal por haber asesinado a este hombre de forma equivocada y provocar el dolor a una familia. Ella fue juzgada y condenada. Si no me equivoco, ella la condenaron a 10 años de prisión por este asesinato. Pero una de las cosas que, me impactó fue la actitud del hermano del hombre que asesinaron. Él, en el momento del juicio, dijo las siguientes palabras. El hermano dijo lo siguiente: ya no quiero decirlo de nuevo, por centésima vez. Todo lo que nos has arrebatado, creo que sabes eso. Pero yo solo espero que vayas a Dios con toda tu culpa, todo lo malo que hayas hecho. Cada uno de nosotros ha hecho algo que no debió hacer. Si de verdad lo lamentas, hablo por mí, te perdono. Sé que si vas a Dios y le pides perdón, Él te perdonará. Te amo como a todos los demás. No voy a decir que te pudras y te mueras, así como mi hermano murió, pero personalmente deseo lo mejor para ti. Yo ni siquiera deseo que vayas a prisión, deseo lo mejor para ti, porque eso es lo que mi hermano hubiera querido que hicieras. Y lo mejor para ti es dar tu vida a Cristo. No diré nada más. Creo que darle tu vida a Cristo es lo mejor que puedes hacer. Te amo como persona, vuelve a decir él, y no te deseo nada mal. En ese instante él le pide al juez si puede abrazar al asesino de su hermano, y en este caso a la ex policía, y ese abrazo gráficamente se funde en lloro, como podemos ver, y por parte de los dos. Y me hizo pensar, queridos hermanos, que de forma gráfica esto representa el verdadero carácter del creyente. Cuando decide perdonar, el versículo 14 dice lo siguiente, que el vínculo perfecto que nos une es el amor. ¿Para qué? Para así soportarnos, perdonándonos y reflejar más y más a Cristo.
Entonces, quisiera que se pongan a pensar como una aplicación práctica, para que no solamente se quede como una información en su cabecita. Quisiera que se pongan a pensar en este momento, si ustedes, primeramente que se acuerden del sacrificio de Cristo. ¿Cuánto Él les ha perdonado a ustedes? Nos ha perdonado a nosotros. Para luego, si así lo quieren, busquen en su vida a quién debo perdonar. O sea, busquen en su vida a quién debo perdonar. O a quién debo ir a pedir perdón, ¿no? Y nosotros podemos ver así, reflejar el carácter de Cristo. Quisiera que cierren los ojos, por favor.